Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 15º domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 10, versículo 25 al 37, el texto dice lo siguiente: En aquel tiempo se presentó Jesús ante un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este pasaje del Evangelio de San Lucas se presenta ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, dice el texto sagrado. Y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús sabe muy bien que los escribas, los doctores de la ley, conocen bien la palabra de Dios. Por eso Jesús, a la pregunta que el escriba le hace, Jesús le responde con otra pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Jesús sabía muy bien que esta pregunta que le hacía el doctor de la ley era una trampa. Por eso Jesús se remite a la palabra de Dios. Es decir, no me podrás tomar en alguna palabra que yo diga, porque la respuesta la darás tú mismo. Y efectivamente Jesús hace que el doctor de la ley responda. Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Entonces, ¿cuál es el problema? Parece que Jesús y aquel hombre conocedor de la ley tienen la misma concepción, pero no es así, al menos no en la práctica. Sí, efectivamente, Jesús nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo mismo pensaba el doctor de la ley. Nada más que el problema es que el doctor de la ley pensaba que eran como 2 caminos que no se encontraban nunca. Amar a Dios se hace por una vía y amar al prójimo se hace por otra vía. E incluso si entran en conflicto estas 2 vías, hay que escoger amar a Dios. Esto era lo que enseñaba la religión judía. Primero está el honor a Dios, primero está el amor a Dios, primero hay que obedecer a Dios, primero hay que agradar a Dios. Y esto incluso puede llevarnos a no atender al prójimo, a despreciar al prójimo, a no compadecerse de él. Jesús tiene otra concepción. Sí, hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo, pero por la misma vía, no por distintas vías. Es el mismo camino. Por eso el autor de la ley, para justificarse de lo que Jesús le había dicho: haz esto y vivirás, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Parece que es una pregunta ociosa. No, no lo es. La visión del judaísmo era muy restrictiva. ¿Quién es mi prójimo? El que pertenece a mi familia, el que pertenece a mi clan, el que pertenece a mi tribu, cuando mucho el que pertenece a mi pueblo. La visión del pueblo de Israel era una visión restrictiva. ¿Quién es mi prójimo? Aquel
que es de mi misma nación, de mi misma fe, de mi mismo credo. Nunca se le habría ocurrido pensar a un judío que su prójimo fuera un extranjero, un enemigo, alguien que no perteneciera al pueblo elegido. Por eso dice la Escritura que Jesús, no queriendo entrar en polémica y mucho menos en explicaciones de tipo teórico, acude a una parábola. La parábola que conocemos como la parábola del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por unos ladrones. Eso era muy común. Ese camino que llevaba de Jerusalén a Jericó es un camino montañoso, un camino lleno de veredas peligrosas, pues los ladrones se apostaban a uno o a otro lado del camino esperando que pasaran los que venían de Jerusalén o los que iban para allá y los asaltaban, los golpeaban, los dejaban a veces medio muertos para robarles lo que tenían. Y esa historia que Jesús contó, pues es una historia conocida. Pero sucedió que después de que aquel hombre fue asaltado y golpeado, pasaron un sacerdote y un levita, hombres de Dios, hombres religiosos, que se habían preparado ciertamente para cumplir con el servicio del templo, y esto significaba pues hacer también complicadas labores de purificación. Y ahora pues no podían detenerse a atender a aquel hombre, porque primero está el amor a Dios que el amor al prójimo. Seguramente que vieron a aquel hombre malherido y pensaron o que estaba muerto o que estaba muy malherido. Como quiera que sea, la ley impedía a los que van a realizar el culto tocar a un muerto o tocar la sangre, porque esto era un motivo de impureza. Así que al final los dos dieron un rodeo y pasaron de largo. Sin embargo, dice Jesús, un samaritano que iba de viaje pasó por ahí, vio al hombre mal herido y se compadeció de él. Al que menos le obligaba, podríamos decir así, porque seguramente el que estaba ahí mal herido era un judío, y el samaritano y el judío no se podían ver. Es decir, esta era la norma general de conducta. No se podían ver, no se podían tratar, se veían con desconfianza. Pues ahora el samaritano se compadece, se le acerca, unge sus heridas con aceite y vino, se las venda y luego lo pone sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Y Jesús pregunta: ¿cuál de estos dos te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Y el doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Ni siquiera se atreve a mencionar el samaritano, que era considerado como un enemigo del pueblo judío. Pues Jesús le dice: anda y haz tú lo mismo. Esta es una lección sobre la compasión. Es una lección sobre la misericordia. Es decir, cómo debemos comportarnos frente al hermano necesitado. ¿Quién es mi prójimo? El que me necesita. ¿Quién es mi prójimo? El que está caído. ¿Quién es mi prójimo? El que está a lo largo del camino, herido, vapuleado por la vida. ¿Quién es mi prójimo? Hoy podríamos ver en nuestra vida ordinaria, ¿quién es mi prójimo? El migrante, el anciano, el que vive solo, el enfermo. ¿Quién es mi prójimo? Ese que me necesita, que necesita de mí, que necesita de mi compasión, que necesita de mi misericordia. Nuestro modelo es Jesús, que fue el buen samaritano de la humanidad. Para que podamos ser buen samaritano, es decir, para que podamos atender las necesidades del prójimo, necesitamos primero dejarnos atender por Jesús, que fue el primer buen samaritano, es decir, el que se compadeció de la humanidad entera, el que vino a dar la vida por nosotros, el que nos entregó a la iglesia como al mesón para que nos cuidara, el que nos ungió con aceite y vino, es decir, que nos da los sacramentos para que podamos tener vida. Ese es nuestro prójimo, el que nos necesita. Para que podamos atender al prójimo, necesitamos dejarnos atender por Jesús. El Señor nos ayude pues a entender que
En la vida necesitamos imitar más a Jesús, que nos invita a vivir el amor por la misma vía. Amar a Dios y amar al prójimo no son más que dos caras de la misma moneda. No se pueden contraponer el amor a Dios y el amor al prójimo. El que ama a Dios ama al prójimo, y el que ama al prójimo ama a Dios. Como decía una mística, yo me doy cuenta cuánto ama una persona a Dios por la forma como trata a los demás. Que el Señor los bendiga y los acompañe a lo largo de esta semana, y si Dios lo quiere, nos vemos la próxima.